Dadas las situaciones que vivimos constantemente en nuestro país, dadas en el mundo actual, con la alta inflación, con los problemas políticos, sociales que son cotidianos actualmente en nuestro país, busqué una frase que los motive o que los haga pensar distinto también, ¿no? Esta es una frase que me gusta mucho de un emprendedor muy grande que fue Henry Ford, que dice que cuando todo parezca ir en tu contra, recuerda que el avión despega contra el viento. A pesar de todas las dificultades que se nos puedan presentar, siempre van a haber oportunidades para poder crecer, para poder eh, autorrealizarnos, poder conseguir nuestros objetivos y nuestros propósitos. Entonces, me pareció muy interesante que ustedes conozcan un poco más acerca de este autor o de este fenómeno del empresariado, se podría decir, que fue Henry Ford, ¿no? Bueno, aquí tenemos una oferta de empleo que se publicó en Nueva York, en Burlington, donde se buscaba hombres para un peligroso viaje, donde los salarios eran bajos, hacía mucho frío, largas horas en completa oscuridad, retorno seguro dudoso, pero honor y reconocimiento en caso de éxito. ¿Te presentarías? Es la pregunta. Si nos ponemos a analizar los puntos que menciona este anuncio, podríamos determinar de que no, ¿no? ¿Quién se va a presentar a un viaje peligroso donde hay mucho frío, donde hay largas horas en completa oscuridad, donde hay un retorno seguro dudoso? Pero fíjense que al final dice que hay reconocimiento y honor en caso de éxito. Entonces nos ponemos a pensar y podemos analizar este anuncio y trasladarlo a la parte de los emprendimientos. Muchas veces cuando nosotros emprendemos, se podría decir que es un viaje peligroso porque tal vez invertimos todos nuestros ahorros, invertimos todo nuestro dinero y no sabemos qué va a pasar, si de verdad nos va a ir bien, nos va a ir mal. Eh, Probablemente los primeros meses con nuestro negocio los salarios sean bajos. Cuando uno emprende, en la mayoría de los negocios al principio no me alcanza para pagarme un sueldo muy elevado, no voy a tener mucho dinero para poder gastar, todo lo voy a destinar hacia mi emprendimiento, hacia mi negocio. Muchas veces cuando uno emprende y no sigue lo que tus padres te dicen, por ejemplo, hay muchos padres que son muy tradicionales, que piensan que un joven, una señorita, tiene que estudiar para trabajar en una empresa, para seguir una línea. Entonces, cuando cambiamos esa mentalidad, cuando emprendemos, cuando buscamos cumplir nuestros objetivos, nuestros sueños, probablemente muchos se alejen de nosotros. No, ¿para qué vas a emprender? No, ¿por qué vas a estar haciendo un negocio si puedes trabajar, tener un salario seguro? Y por el tema del tiempo también, muchas personas se alejan de uno, porque uno no tiene tiempo para ir a fiestas todo el tiempo, uno no tiene el tiempo para estar pensando en otras actividades que no sean mi emprendimiento, mi negocio. Entonces muchas veces uno queda solo, eh, y después uno no puede volver hacia atrás, ya una vez uno empieza ya cuesta mucho poder retroceder. Entonces, una vez uno supera todas estas barreras o estos obstáculos, puede llegar a tener reconocimiento, puede llegar a tener honor, llegar a tener satisfacción de poder haber cumplido una meta, un objetivo que se haya trazado. Entonces, jóvenes, ¿quién es el emprendedor? De acuerdo a una definición convencional, un emprendedor es una persona que inicia un negocio y que está dispuesta a arriesgar, perder para ganar dinero. Se arriesga porque invierte un dinero, invierte tiempo, invierte dinero, invierte recursos para ganar dinero. Esa es una definición convencional de lo que es un emprendedor. Y una definición más amplia podría ser que el emprendedor es aquel que es capaz de identificar, desarrollar y explotar oportunidades
con el propósito de obtener beneficios específicos. Fíjense que cuando nos hablan de identificar, no es simplemente emprender porque quise emprender, sino que identifiqué un problema, identifiqué una necesidad y desarrollé esa solución para poder sacar beneficios de esa solución. Entonces, identifico, desarrollo y obtengo beneficios de ese servicio, de ese producto que viene a solucionar una necesidad. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Y qué es un emprendimiento? Un emprendimiento es la búsqueda de oportunidades con el propósito de generar valor más allá de los recursos controlados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo emprendo, tengo que generar un valor más allá del simple producto o servicio que yo esté entregando. Es decir, que el cliente vea o que las personas o los usuarios vean que ese producto es de mayor valor, de mayor utilidad, de mayor beneficio para ellos y que puedan, tengan la necesidad o tengan el deseo de adquirirlo. Entonces, una vez generemos valor dentro de nuestros productos, dentro de nuestro servicio, vamos a poder conseguir mayor cantidad de ventas, mayor cantidad de rentabilidad y por ende nuestra empresa va a crecer mucho más, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a ver ahora algunos mitos acerca de lo que son los emprendimientos y el emprendedor. Se dice uno de los mitos más comunes o lo que más se escucha es que solo se necesita una buena idea para tener éxito. ¿Será esto cierto? ¿Será que se necesita solamente una buena idea para tener éxito? Muchos dirán, sí, es necesario solamente una idea para tener éxito. Pero la verdad es que no, jóvenes. Muchas veces nosotros tenemos que tener muchas ideas, ir probando, ir intentando, ir buscando, hasta que le demos a la idea correcta. No es necesario que ustedes solamente tengan una. Tenemos que tener varias ideas, varios proyectos, tener una mentalidad bien abierta para encontrar distintas soluciones a las necesidades, a los problemas que se vayan dando en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo. Otro de los mitos más dichos o que se escucha más a menudo cuando emprendemos o cuando queremos emprender es que necesitamos mucho dinero para empezar. Es totalmente falso, ¿no? Hay negocios que empiezan muy pequeños, donde no requieren grandes cantidades de dinero, donde buscan un mercado pequeño para poder satisfacerlo y a medida que la empresa va creciendo, van encontrando más clientes, van agrandando su mercado. Entonces no es necesario tener mucho dinero para empezar un negocio. Vamos a ver más adelante cuánto es lo que yo necesito para poder constituir una empresa, cuánto dinero yo necesito. Van a ver que no es tanto dinero, pero tengo que tener elegido correctamente el mercado, tengo que hacer testeos de mis productos, tengo que sacar un mínimo producto viable, que seguramente lo han escuchado, lo han visto bastante dentro de su carrera, y ir testeándolo en el mercado, ir viendo si funciona, si no funciona. Recuerdo un compañero, un amigo mío, me decía, a mí me gusta hacer pizzas. Y el joven hacía pizzas y la verdad es que eran ricas, pero no eran tan ricas, ¿no? Pero como su amigo le decía, sí, buenas tus pizzas, están ricas. Él invitaba a su familia o les vendía a su familia y todos les decían, es muy buena tu pizza. Y resulta que el joven agarró y se compró un horno de $10,000, alquiló 3 meses un local en Equipetrol pagando $5,000 o $3,000 creo el mes, contrató 10 personas y se endeudó un montón porque yo le dije y porque muchos amigos y familiares le dijeron que era buena su pizza. Resulta que empezó, la primera semana fueron todos los amigos, fueron todos los familiares,
Y no, pues, contento porque vendía bastante, ¿no? Y después, ¿qué pasó? Ya los amigos, las familias ya se acabaron y fueron personas ajenas, ¿no? Que no lo conocían o fueron a probarlas y la verdad que no eran tan buenas y tenían un precio elevado, entonces no le fue muy bien. Tuvo que cerrar el negocio después de trabajarlo, vender las cosas y perdió mucho dinero. Entonces, tenemos que empezar pequeños, tenemos que probar primero en el mercado, no solamente vendiéndole a amigos o a familiares, sino también a las personas que van a hacer que tu negocio crezca y preguntarles si les gusta, si no les gusta, hacerles encuestas de satisfacción, si están contentos con sus productos, con su servicio. Y de esa manera no vamos a tener que invertir mucho dinero para empezar un negocio. También los emprendedores necesitan hacer todo por ellos mismos. Ese es otro de los mitos que hay. No sé si han escuchado o han visto, seguramente en empresas de algún familiar, eh, empresas pequeñas o empresas familiares, donde normalmente el dueño dice, no, si no lo hago yo, todo se hace mal acá. Si yo no estoy viéndolo, no lo hacen bien. Yo tengo que hacerlo todo para que salga bien. Y eso quizás en un principio podría funcionar porque las empresas son pequeñas, no hay tantas actividades, no hay especialización dentro de la empresa y probablemente en un principio sí podría funcionar esta forma de trabajo, pero a medida que la empresa va creciendo, va necesitando personas, va necesitando distribuir el trabajo de una mejor manera y va necesitando especialistas. Es por eso que en la universidad tenemos distintas carreras, hay administradores, hay ingenieros financieros, están ustedes que son ingenieros industriales o futuros ingenieros industriales. Entonces tienen actividades, tienen especialidades específicas que les van a ayudar a desarrollar mejor el trabajo. Entonces no es lo mismo que yo vea, no sé, la distribución en planta de una empresa que lo vea uno de ustedes que ha estudiado, que tiene conocimientos específicos en esa área. Entonces, por eso no podemos hacerlo como emprendedor todos nosotros mismos. Hay que buscar un especialista. Hay un dicho que dice zapatero a su zapato, ¿ya? Y por último tenemos que el éxito depende de qué tan bien relacionado estés. Este también podría aplicarse mucho aquí en la ciudad, al menos aquí en Santa Cruz se escucha mucho de que mientras más amigos tengo, mientras más personas conozca, voy a poder generar mayor venta, voy a generar mayores negocios y probablemente sea así. Aquí en Santa Cruz mucho se mueve los contactos. Por eso yo siempre les digo a todos mis estudiantes, hablen, dialoguen con sus compañeros, háganse amigos, tengan un montón de amigos, conozcan muchas personas, sean buenos, sean humildes, sean tranquilos, respeten a los demás, porque no sabemos en qué situación nos vamos a encontrar más adelante. Probablemente a esa persona que yo le decía que era, no sé, que sos un tonto, no sabes, llega a tener que hacer negocios con él y ¿qué va a querer negociar conmigo si yo en la U todo el tiempo lo molestaba? Entonces, fíjense que tenemos que dialogar, que tenemos que entendernos con muchas personas, relacionarnos, porque va a depender mucho la relación que hagamos en la universidad. Yo he tenido empresas con muchos amigos de la universidad, he creado como 6 empresas con compañeros de la universidad. Entonces, es importante la relación, los lazos que ustedes creen y todo lo que puedan llegar a alcanzar más adelante. Entonces, en un principio quizás no estén tan bien relacionados, pero tienen que buscar relacionarse, tienen que buscar estar en grupos, estar en grupos de empresariales, en grupos de empresas, afiliarse a CAINCO, buscar, hay una organización, se llama Juventud de Empresa, que también hay muchos jóvenes allí donde hablan de negocios, porque siempre hay que tener un tiempo equilibrado, un tiempo para compartir, para reír, para salir también, porque salir tampoco es malo, pero también tenemos que tener nuestros espacios
para dialogar, para pensar, para ver nuestro futuro también. Entonces ustedes tienen que ir trabajando en eso, en su futuro. Y eso va a depender y va a generar también un éxito el día de mañana. Ahora vamos a entrar, jóvenes, a ver el contexto global del emprendimiento. Vamos a ver cómo está ahora, cómo son ahora los emprendimientos, si han cambiado o son igual a los emprendimientos de antes. Fíjense aquí en esta imagen, en esta situación, y vean un minuto qué es lo que ustedes observan, qué es lo que ven. Si lo analizan, si lo ven unas personas que están en un campo de golf creo que es, están jugando, se ve una persona tranquila, allá hay dos personas mirando el bosque, y al parecer toda esta situación es agradable, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Es una situación tranquila, donde se ve que está todo en calma, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo vemos el panorama? ¿Será que es la misma situación con la que nos encontrábamos antes? ¿Será que es una situación tranquila? ¿Será que estamos en un ambiente agradable allí? Ya empieza a preocupar, ¿no? La situación que se está viviendo, ya es algo medio incómodo poder verlo. Entonces, muchas veces nosotros como emprendedores vemos lo que queremos ver, no vemos todo el contexto, no vemos toda la realidad que está pasando en el mercado. Estamos cómodos como lo vemos, seguimos vendiendo, estamos tranquilos, pero en realidad fíjense qué es lo que está sucediendo en este caso. Está quemándose prácticamente todo el campo. Entonces, si lo analizamos o si lo traspasamos a la parte de negocio o emprendimiento, podemos ver que muchas veces no vemos el contexto global, no analizamos la situación, la macro situación, en general todo el entorno. Simplemente analizamos lo que queremos ver y en esa situación estábamos tranquilos. Pero si analizamos todo el contexto, si analizamos todo el entorno, muchas veces las situaciones son bien complejas y probablemente nos alcancen, nos hagan perder nuestro negocio, nos hagan perder dinero, nos hagan quebrar la empresa si es que no tomamos recaudo y no tomamos precauciones acerca de lo que esté sucediendo. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Será que los emprendimientos de hace 50, de hace 25, de hace 5 años son iguales a los de hoy? ¿Dónde está la diferencia? ¿Será que el cliente cambió? ¿Será que la rivalidad del sector es la que está cambiando, la que ha cambiado? ¿Será el emprendedor que cambió? ¿Se podría diseñar hoy en día y gestionar un emprendimiento exitoso sin Internet? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Entonces, fíjense que nos vamos haciendo varias preguntas y vamos analizando qué es lo que está pasando. Si les respondo dónde está la diferencia está en todo, joven, todo cambió. Hoy en día el cliente es mucho más exigente. Ahora el cliente tiene información de todo lo que vendamos, de todos los productos o servicios que nosotros lancemos al mercado. Ustedes hoy en día pueden ver el lanzamiento del último iPhone en vivo desde Silicon Valley y ustedes aquí en su casa con internet y pueden ver las características al mismo tiempo que lo están viendo en Estados Unidos, que lo están viendo en China, que lo están viendo en Japón, en Londres, en Inglaterra o en cualquier país del mundo. El internet nos ha conectado muchísimo. Y eso hace que el consumidor, que el cliente sea cada vez más exigente. Ahora, cuando yo voy a comprar un producto o voy a ir a adquirir un servicio, yo ya conozco todas las características del producto. Recientemente compré un vehículo y cuando fui a la concesionaria yo ya sabía el modelo, sabía cuánto de combustible le entraba al vehículo, sabía qué motor tenía, sabía absolutamente todo. Llego al concesionario y me dice el vendedor,
no, con este vehículo usted puede, no sé, tiene 4x4, este vehículo consume menos combustible. Y yo ya había visto todas las características previamente. Entonces, yo sabía lo mismo o sabía más que el vendedor y sabía cuando me estaba mintiendo por venderme, que es muy común que lo hacen muchos vendedores, mentir a los clientes o a los consumidores por generar ventas. Entonces, en algunos casos llegué a encontrar algunas mentiras, algunas fallas. Yo sabía de dónde era origen el auto, si era chino, si era japonés, si era americano. Entonces, toda la información ahora la tiene el cliente. Ya no hay cómo mentirle, no hay cómo hacerlo que me compre por distintas herramientas o estrategias que yo tenga en la parte de comercial. Entonces el cliente cambió. Ahora la rivalidad de las empresas es muchísima. Todo el tiempo ustedes ven publicidad por todos lados. Ven publicidad en sus teléfonos, con las redes sociales. Ven su publicidad en sus videos, en YouTube. Ven publicidad en las calles. Están llenos de publicidad todas las empresas y todo el tiempo constantemente les muestran productos, les muestran servicios y tratan de que ustedes consuman y que ustedes adquieran esos productos o servicios. Entonces invierten mucho más dinero, pelean mucho el mercado, entonces la rivalidad ha cambiado muchísimo, ¿no? Y el emprendedor también tiene que adaptarse a estas nuevas formas de trabajo, a estas nuevas formas de vender, de adquirir productos, de adquirir servicios que tiene la gente y que la solicita, ¿no? Y crear un emprendimiento exitoso sin Internet ya no se puede. Ahora el Internet, más allá de una tendencia, eh, lo utilizan miles y miles de millones en el mundo. Están conectados todo el tiempo. Entonces, si todas las personas están conectadas, yo tengo que estar conectado para poder venderles mis productos y mis servicios. Sí o sí necesito Internet para gestionar un emprendimiento exitoso. Fíjense que me llamó mucho la atención esta última pandemia que ayudó y hizo que el Internet y los usuarios y las compras crezcan y adelantemos como 4 años. Eso fue lo que 4 o 5 años lo que adelantamos con la pandemia en cuanto a la comercialización digital. Fíjense que me llamó mucho la atención que en una tienda de mi barrio, una tiendita pequeña, vendían productos por WhatsApp y lo sigue haciendo ahora. El hijo de la señora que vendía en la tiendita, era el que mandaba fotos de los productos, publicaba, nos los enviaba a todos los vecinos y nos los llevaba a nuestra casa. Nos indicaba el precio, si queríamos les pagábamos en efectivo, si queríamos les pagábamos con QR. Y esa tiendita que era pequeñita ahorita ya es un mini mercado. Fíjense cómo van creciendo y van utilizando, y desde negocios bien pequeños que uno diría, no, ¿para qué va a utilizar Internet este negocio? Este negocio quizás no necesita Internet, este negocio quizás no requiera. Pero fíjense cómo el Internet hizo que, a pesar de que todo el mundo estaba encerrado, que a pesar de que todo el mundo esté bloqueado o cualquier situación que se nos presente, pueda generar ventas, pueda generar ingresos y pueda crecer. Aquí, jóvenes, vamos a ver un poquito de las curvas de introducción de algunos productos, ¿ya? Estos fueron algunos productos que se crearon entre 1890 y 1900 hasta el 2000. Fíjense, están abajo los años y el porcentaje del eje Y están 20%, 40%, 60%. Es la introducción, es decir, cuántas personas adquirieron los productos y en cuánto tiempo. Fíjense que uno de los ejemplos más grandes que hay acá es el teléfono. El teléfono es la línea verde, ¿ya? Fíjense que se inventó en 1876. No es la línea verde, es la línea azul, la landline. Ahí está.
Fíjense que se inventó en 1876, pero no fue hasta un siglo después que los teléfonos fijos alcanzaron el punto de saturación de hogares. Fíjense que, si se fijan la línea azul, ¿cuántos años pasaron para que lo adquieran el 60 o el 80% de las personas? Entonces pasaron casi 100 años para que la mayoría de las personas adquieran una línea telefónica. Y fíjense cómo está bajando actualmente, ¿no? En el 2010, 2012, actualmente ya nadie tiene un teléfono fijo, si lo tienen es el de la abuelita porque es la única que lo utiliza. Después las empresas son también las que manejan teléfonos, pero cada vez es menos, ¿no? El uso de los teléfonos fijos. Antes costaba muchísimo una línea telefónica, ahora como sea te quieren colocar una, ¿no? Entonces, fíjense cómo van cambiando las preferencias, cómo tardó tanto en introducirse un producto al mercado. Ahí tenemos la lavadora también, por ejemplo, que se inventó en 1920, la lavadora de platos, que se inventó en 1920 y recién en el 2014 lo tienen el 60, el 70% de las casas. Entonces, fíjense cuántos años han pasado para que lo tenga el 60%, el 65% de las personas. Vamos a ver ahora en la siguiente lámina. Y fíjense ahora cómo son las curvas de introducción de productos, cómo cambiaron. Ahora, fíjense el caso de la tablet, por ejemplo. La tablet apareció en el 2010 y en el 2013, 2014, 2015 ya está más de un 50% de personas la utilizan. Entonces, fíjense cómo las curvas pasaron de ser tan alargadas de manera horizontal a pasar a ser bien verticales, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué la gente ahora adopta los productos mucho más rápido? Vamos a ver en la siguiente diapositiva qué es lo que está pasando. Lo que significa es que ahora los consumidores están mucho más informados. Dada la conectividad que existe en la actualidad, actúan velozmente, no tienen miedo a los cambios, a las nuevas tecnologías, debido a que siempre piensan que van a impactar positivamente en sus vidas. Antes, no sé si han visto en alguna película o en algún documental, justamente con Henry Ford, cuando inventó el auto en Estados Unidos. Él creó el vehículo y lo llevó a una exposición o lo llevó a mostrar a las personas. Encendió el auto y sonaba bastante porque antes no tenían silenciadores los motores, hacía mucho ruido y la gente corría, se asustaba, no quería verlo, le tenía miedo. El auto iba a 10 kilómetros por hora, pónganle, y en un caballo ustedes iban a 20 o a 30, pero la gente cuando se subían al auto vomitaban, se ponían nerviosas, tenían mucho miedo a los cambios. Además de la industrialización, además de que no llegaba a enterarse si tenían o no teléfono, por ejemplo. ¿Cómo va a crecer tan rápido el teléfono si solamente lo tengo yo y 10 personas más, ¿no? Entonces, era muy complicado poder acceder a la información. No nos enterábamos qué se inventaba en Estados Unidos, no nos enterábamos qué se inventaba en Japón, en China, en Europa. Entonces, toda la tecnología, toda la conexión, toda la globalización con la que vivimos ahora, hace que se conozca más rápido los nuevos inventos, los nuevos productos, y dada la información que hay, nos gusta, nos atraen, nos simplifican la vida y queremos adquirirlos, ¿no? Entonces, cambió mucho cómo era antes y cómo era hoy. Entonces, ¿cómo eran los negocios antes y cómo son ahora? Antes, el acceso a la información era limitada, los precios eran elevados. Ahora el acceso a la información es abundante, es barato, relativamente barato. El consumidor antes era pasivo, desconectado, poco informado, poco exigente. Si le presentábamos un auto color negro, solamente negro, ellos lo adquirían porque no había más. Y ahora, no, si no hay rojo, no hay rosado, no hay fucsia, no lo quiero. Entonces,
Fíjense que ahora es mucho más activo, más exigente, más conectado, más informado. El mercado antes era estable, se podía predecir fácilmente qué era lo que iban a hacer. Ahora el mercado es mucho más dinámico, impredecible, ya no se sabe qué es lo que va a pasar. Mañana Pil aparece vendiendo pan, ya Pil me vende café, Pil me vende helado, chocolate, por ahí me vende zapatos de aquí un tiempo también. Entonces yo no puedo predecir cómo va a trabajar la competencia. Entonces fíjense cómo es dinámico y es impredecible lo que pueda pasar. Ahí está, gracias. Entonces antes, jóvenes, si lo comparamos aquí esta imagen de un cañón, cuando ponían un objetivo en la mira, acomodaban, apuntaban y colocaban el destino de dónde iba a ir el disparo, llegaba, impactaba sobre el objetivo. Entonces, antes los negocios, si lo trasladamos a la parte de negocios, antes preparaban una estrategia de venta, apuntaban a qué segmento iba a ir dirigido, a quiénes se lo iban a vender, y si apuntaban bien y hacían bien los cálculos, llegaba sí o sí al cliente, sí o sí llegaba al consumidor. Pero ¿qué pasa ahora? Fijémonos la diferencia. Fíjense cómo son ahora los clientes. Se mueven velozmente, son impredecibles. Estos aviones vuelan a más de 1000 km/h, se mueven, tienen bengalas. Es muy difícil poder darles a estos aviones. Y es lo mismo que pasa con nuestros clientes. Ahora nos cuesta mucho conseguir un cliente, nos cuesta mucho darle con nuestras ofertas, nuestros productos, nuestros servicios. Y hay que buscarle la manera, ¿no? Hay que buscar cómo alcanzarlos y poder venderles nuestros productos y nuestros servicios. Como les decía, antes los objetivos eran fijos, eran objetivos claros, había buena planificación, había buen olfato, y ahora los objetivos están en movimiento. Solamente tenemos pistas, tenemos que saber ser flexibles dentro de la empresa, adaptarnos a las situaciones que se nos vayan presentando. Tenemos que aprender de cada acción que realizamos, que hacemos dentro de nuestra empresa y aprender rápido. Y tenemos que tener buen olfato. Probablemente sí, también tenemos que tener ese presentimiento de que nos va a ir bien, ser positivos y buscarle la manera de encontrar solución a los problemas que se nos presentan. Buenísimo, y ya llegamos a la última parte. Espero no haberlos cansado un poquito con los emprendimientos y los emprendedores. Llegamos a la parte de cómo constituyo mi empresa aquí en Bolivia. ¿Qué puedo hacer para constituirla? ¿Dónde debo constituirla? ¿Cuáles son los pasos para hacerlo? Aquí vamos a ver los pasos, jóvenes. Buenísimo. Dentro de esta parte vamos a ver el CEPREC. ¿Qué es lo que nos pide el CEPREC y qué es el CEPREC? Vamos a ver el SIN. También vamos a ver qué es lo que necesitamos para tener nuestro NIT, nuestro número de identificación tributaria. Vamos a ver también la licencia de funcionamiento y vamos a ver los pasos para afiliar a nuestros trabajadores a la caja y afiliar a nuestros trabajadores a las AFP. Son pasos bien simples y bien sencillos para tampoco extenderlo mucho. Buenísimo. El CEPREC es una institución nueva que vino a reemplazar Fundaempresa. Es el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio. Esta identidad pública descentralizada es la encargada de administrar y ejercer funciones del registro de comercio en Bolivia. Se encuentra bajo la tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y fue creado para administrar desde el Estado el registro de comercio. Eso es lo que es ahora el CEPREC, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos y los trámites que debo realizar para poder constituir una empresa formalmente o obtener mi matrícula de comercio? ¿Qué es lo que me entrega el CEPREC? Primero tenemos que llenar un formulario o una solicitud de control de homonimia. Esa solicitud la realizo a través de la web
y tengo que colocar 3 posibles nombres para mi empresa. Tiene validez por 10 días, así que si elegimos un nombre tenemos que tener todos los otros documentos antes de los 10 días, porque si no, podemos perder el nombre que me ha pasado y ya con los otros trámites pagados es costoso y tengo que pagar de nuevo, ¿no? Este trámite no tiene ningún costo y se hace a través de la web del CEPREC. Después tienen que solicitar su matrícula de comercio. Si ustedes abren una empresa unipersonal, los únicos requisitos son una fotocopia del carnet de identidad, el llenado de un formulario 020 que está también en el CEPREC, una fotocopia de factura de luz, un croquis de ubicación de la empresa. Y el costo es de 260 bolivianos. Y recientemente abrí una empresa SRL donde los requisitos son el acta de constitución, un poder legalizado, el llenado del formulario también, fotocopia de luz, publicación en la Gaceta, y todo eso, fíjense que tienen costos que están ahí a un lado. 455 bolivianos es el formulario de la matrícula de comercio, 192 bolivianos es la publicación, el acta, la realización del acta con un abogado, la realización del poder y la legalización en una notaría tienen un costo aproximado de 3.900 bolivianos. Y fíjense que si sumamos todo esto, llega a costar constituir una empresa SRL en Bolivia 4.550 bolivianos aproximadamente, ¿no? Entonces es relativamente costoso también. Después, una vez tengamos nuestra matrícula de comercio, debemos dirigirnos al Servicio de Impuestos Nacionales o SIN, ya que es el que se encarga de administrar los impuestos y tiene como misión optimizar las recaudaciones mediante la administración, aplicación, recaudación y fiscalización eficiente de los impuestos internos. Los requisitos que pide para una empresa unipersonal son similares a lo que hemos visto en el CEPREC: documento de identidad, fotocopias de la factura, croquis de domicilio para unipersonales, y para SRL o SA nos pide la escritura de la Constitución, el poder, la matrícula de comercio, las facturas de consumo eléctrico y ubicación del negocio. Entonces los procesos para poder acceder al NIT es ir con toda esta documentación, entregarle a un funcionario de impuestos, llevarles una copia, imprimir y firmar los formularios, y se accede en ese mismo día a que les entreguen su NIT, ¿no? Su número de identificación tributaria. Con eso pueden emitir facturas. La licencia de funcionamiento es un documento otorgado por el gobierno autónomo municipal de la ciudad en la que se encuentre su negocio. Esta licencia se la entregan a personas naturales o personas jurídicas y autoriza el funcionamiento de las actividades económicas destinadas al comercio y servicio dentro de la ciudad. Necesitan un formulario que los da la alcaldía de la ciudad, el F401, necesitan una fotocopia original de la cédula de identidad, necesitan una fotocopia de luz y necesitan un folder que contenga toda esta información y llevarla a la alcaldía de la ciudad. El costo es 100 bolivianos. El proceso para obtener la afiliación de sus trabajadores a la caja de salud: tienen que afiliar al empleador primeramente, al dueño de la empresa. Una vez que esté afiliado el empleador, tienen que comprar formularios. Ahí los tienen los números de formularios. También se las voy a compartir esta presentación para que ustedes la tengan de referencia. Tienen que hacer la solicitud y una carta al jefe del departamento de afiliación. Después tienen que llevar fotocopias del NIT, fotocopias de la planilla de los salarios de sus trabajadores, y el croquis de la ubicación y un balance de apertura aprobado por el Servicio de Impuestos Nacional. Tienen que hacer sus trabajadores un examen preocupacional y deben realizar un pago por trabajador de 100 bolivianos. Una vez concluido este trámite de la caja de salud, tienen que hacer cada mes el pago del 10% del haber básico de sus trabajadores, es decir, que si su trabajador gana 3.000 bolivianos,
tienen que depositar 300 bolivianos a las cajas, ¿ya? Y ahí hay otros requisitos de afiliación del trabajador, que es lo que se solicita a cada uno de los trabajadores. Un formulario, hay dos formularios, el ABC04 y el ABC05, fotocopia de identidad del trabajador y certificado de nacimiento original del trabajador. Esos son los requisitos que nos solicita la caja para poder afiliar a nuestros trabajadores. Las AFP, muchas veces hemos escuchado que hay que hacer pagos a la AFP y no sabemos todavía bien en qué consiste las AFP. Las AFP son las administradoras del fondo de pensiones. Estas instituciones registran el seguro social obligatorio de largo plazo, son las encargadas de administrar los recursos de los trabajadores cuando los mismos lleguen a una edad avanzada. El principal objetivo es incrementar el nivel de ahorro del país de acuerdo a las leyes vigentes. Todas las empresas están obligadas a registrarse. Actualmente existen dos AFPs, BBVA, Previsión, AFP S.A. y Futuro de Bolivia S.A. Esas son las dos administradoras de fondos de pensiones que se encuentran en Bolivia. El formulario, se debe llenar un formulario de inscripción del empleador, el mismo que se adquiere en la calidad de declaración jurada del representante legal, y tienen que expresar que libremente están entregando estos datos para su suscripción. Otros requisitos son la fotocopia del NID, fotocopia de identidad, del carnet de identidad del representante legal y fotocopia del testimonio del poder del representante legal. De la afiliación no tiene ningún costo, es de carácter permanente, sea el afiliado se mantenga o no trabajando en relación a la dependencia laboral, ejerza una o varias actividades simultáneamente y tenga varios o ningún empleador. Es decir, que un trabajador puede estar afiliado en varias empresas y si trabaja en varias empresas no tiene ningún inconveniente que aporte en cada una de ellas, ¿ya? Eso en cuanto a las AFPs. Y bueno, llegamos al final. Aquí vengo siempre me gusta empezar con una frase y terminar con otra. Aquí hay una frase de Steve Jobs que también me gusta bastante, que dice que si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Entonces, siempre que tengamos objetivos, que tengamos sueños, trabajemos en ellos, busquemos alternativas y lleguemos a concretar estos objetivos que nos propongamos, ¿no? Creo que con eso terminamos. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Freddy, bueno, usted nos ha dado realmente un marco muy importante de lo que es ser un emprendedor, lo que implica, cuáles son un poco los matices que hay que tomar en cuenta para emprender, ¿no? Y emprender en Bolivia, además, hasta los procedimientos nos ha traído, lo cual se valora mucho. Sin embargo, a mí me gustaría un poco que nos cuente qué ha sido para usted y primero qué es Snalife, que es el primer nombre del emprendimiento, por lo menos que vemos aquí en su currículum, y qué es Tecnoideas, ¿no? Y cómo, qué tipo de emprendimiento ha sido, qué experiencia ha sido para usted cada uno de estos dos casos. Buenísimo, gracias por la pregunta, ingeniera. Snalife fue un emprendimiento que desarrollé en el año 2016, que lo constituimos, o 2016-2017. Es una empresa que se dedica a la producción y comercialización de productos de snack. Lanzamos la primera pipocas para microondas elaboradas aquí en Bolivia. La comercializamos en distintos supermercados, tiendas de barrio, distintos cines, hemos llegado a vender en algunos cines de provincias, todo en cuanto al grano de maíz y a las palomitas de maíz. Más allá de ser un negocio que ha generado ingresos, ha generado rentabilidad, también apoyamos a varias familias trabajando dentro del negocio. Nosotros le enseñamos a cultivar el maíz y lo hacemos parte de nuestra cadena productiva y cada vez son más familias las que afiliamos para que puedan trabajar con nosotros como proveedores y agregarlos a nuestra cadena de valor.
lo cual hace que tengamos una materia prima como la queremos, como la deseamos y con las condiciones que nosotros deseamos, ¿no? Entonces, gracias a ese emprendimiento fue que pude ganar el concurso GSA, el Global Student Entrepreneurs Award, y tuve la oportunidad de compartir esa experiencia y comentarles sobre este negocio a muchos jóvenes emprendedores en Toronto, donde hubo una competencia global de emprendimientos y tuve la oportunidad de estar por esa ciudad y ese país. Entonces, es muy grato para mí, es uno de los emprendimientos que continúa todavía funcionando, ya pasó a cargo de mi hermana, ella es la que administra Snalife y la que lleva adelante todas las acciones comerciales de esta empresa. Posteriormente a eso, durante la pandemia, justamente con ingenieros de la universidad, amigos míos, creamos Tecnoideas, que es una empresa que se dedica a la automatización de casas. Empezamos con el tema de la domótica. Estamos trabajando bastante con edificios, haciendo departamentos inteligentes, casas inteligentes, todo el tema de la seguridad, cámaras, sensores de movimiento. Estamos importando y estamos desarrollando también algunos software y algunos hardware del desarrollo de este tipo de productos, ¿no? Entonces, básicamente, son dos emprendimientos que seguimos trabajando, que seguimos creciendo y buscando soluciones a las problemáticas que se nos vayan presentando. Muy bien, dos emprendimientos totalmente distintos, de orígenes, uno de base tecnológica y el otro, bueno, también es de transformación, pero de alimentos, ¿no? Muchas gracias, Freddy. Realmente muy interesante y muy importante toda la información que nos ha compartido en esta presentación.